Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de estas gastrocharlas, conversaciones con sabor a vida, donde pues conocemos a distintos protagonistas del mundo de la enogastronomía, de Lanzarote. Si alguno ya los conocemos, profundizamos un poquito más en aspectos, charlamos en definitiva y utilizamos esa frase de comer, beber con moderación y charlar es también vivir. Así que nos vamos a dedicar a eso y hoy a darle vueltas alrededor del mundo de líquido, del mundo de los vinos y de otras bebidas con uno de los mejores sommeliers de España, número 11 en la lista en concreto, que actualmente, al margen de su propia asesoría y demás, pues está en Palacio ICO, que acaba de recibir su primer Sol Repsol. Es Iván Monreal. ¿Qué tal, Iván? Muchas gracias por haber venido, por aceptar este ratito de conversación, de charla. Para mí un placer. Sabes que tenía muchas ganas de hablar contigo ya sí, hace para, tiempo. para hablar de esto del mundo del vino. Y no sé, Iván, ¿cuál es tu primer recuerdo que tienes del mundo del vino? ¿Cómo, claro, hablamos a veces con cocineros y con tal, y dices, no, la primera receta, pues los macarrones que me hacía mi abuela y tal. Pero vino, ¿hay alguien que te pone una primera copa de vino alguna vez en tu vida? Mira, pues te gustaría decir que mi padre, evidentemente, es algo que he vivido de pequeño con él. Mi padre era originario de un pueblito de Ciudad Real. Mi abuelo tenía viñas. Entonces, yo el primer recuerdo que yo tengo de lo que es el vino, pues es el olor que desprendía en el pueblo las cooperativas que había, ¿no? Las grandes cooperativas que hay en La Mancha. Sí, sí, Y ahí empieza el vino y culturalmente tengo un recuerdo como un alimento, lo que estaba en la mesa con yo pequeñito, veía el trocito de pan y el vino, ¿no? Cosa que no faltaba, no vista de como una bebida alcohólica, sino como un alimento y sí, algo, sí. algo cultural nuestro, muy, Bueno, te vas muy español, ¿eh? te vas a reír o no, pero a mí de pequeño y a muchos niños y niñas de mi generación nos ponían pan, pan de hogaza, pan payés, con vino tinto, casero, y azúcar. Ahora la asistenta social te quita el niño. Ya. Por eso digo que era considerado un alimento. Quizás, evidentemente, es el primer recuerdo o lo que para mí es, que era el vino, pero nada que ver con el concepto que a día de hoy, como todo lo que hay detrás, ¿no? Sí, sí. Era como era un trocito, como digo, un trocito de pan en la ¿Y en qué mesa. momento te das cuenta que eso puede ser una profesión? Pues mira, yo era muy jovencito, yo quizás empecé, son profesiones que normalmente la gente pues empieza un poquito más tardío, gente que ya están trabajando en hostelería, etcétera. Y yo apenas que tenía 17 años cuando yo emigro a Alemania y empiezo a trabajar en la hostelería en Alemania. Y claro, yo como canario también encima tenía un concepto totalmente de lo que era la hostelería, totalmente diferente, ¿no? En una hostelería de turística, una hostelería más masificada y claro, mucha gente que se dedicaban a la hostelería que nunca habían estudiado hostelería y de repente vengo o voy a Alemania y me encuentro con la élite de hostelería, gente muy vocacional y ahí me di cuenta que tenía que formarme y que era aquello lo que me gustaba y no conocía realmente lo que era un sommelier o sus labores hasta que conocí el que era mi maestro, el que fue mi maestro, un italiano, y dije, Buah, esto es lo mío, esto era porque me llamó, lo que más me llamaba, al principio no fue en sí lo que es el vino en concreto, sino me llamaba lo que era la figura que él representaba, la elegancia que tenía en la sala, la manera de moverse, la importancia que tenía, y fue lo que me llamó, fue la figura. Y ya luego, evidentemente, me enamoré del resto del vino, Es que te iba pero a preguntar eso, ¿qué engancha más? ¿El ritual, la historia, el propio sabor del vino, la botella, la marca? ¿Qué es lo que engancha claro, más? para mí lo que engancha, como repito, es la figura, es decir, el significado y la importancia que tiene un sommelier en la sala y la experiencia que crea en la sala. Eso es fantástico, es maravilloso, trabajar en una sala donde uno se puede desarrollar y tener sobre todo una gran cocina como la que tengo ahora donde estoy actualmente en Palacio Ico y poder poner el punto ese, el final de la sal al plato, que es lo que ponemos el sommelier en la sala,
que terminas creando la experiencia, ¿no? Y ¿Cómo es ese momento en el que das con el maridaje perfecto? O sea, que dices, este vino para este plato. yo mira, justo como comentaba la Guía Repsol, en una entrevista que es algo muy intuitivo. Esto, ya tienes tantos vinos en la cabeza, tantos vinos probados. En mi caso yo viví en Alemania, viví en Italia, viví en Francia, viví en Austria. Ya no solo las referencias de vino español que uno tiene, sino un mundo así amplísimo. Y es algo muy intuitivo. Tiene los vinos cuando uno los prueba, los bebe, los memoriza. Y cuando ves un plato, te está llamando a un vino en concreto que tienes en mente y viceversa, ¿no? Cuando hay un vino, estás catando un vino que es brutal, ya el propio sabor, propios matices del vino te está llamando al plato, que oye, pues ponme esto, y concretamente con esta salsa y con esto sí, porque llama a esto, ¿no? Y cada vez sabemos más de vinos, el comensal, el cliente, o cada vez bebemos menos alcohol. Porque el otro día un cocinero me comentaba justo eso. Dice que hay una tendencia entre una cosa y la otra de que la gente se reprime un poco a la hora de beber alcohol. Sí, mira, al final cada vez sabemos más de vino porque a día de hoy todo, sobre todo con redes sociales, internet, la televisión, cada vez hay más acceso a la información y al que le gusta, pues tiene acceso a todos estos datos y el cliente cada vez va teniendo pues, más conocimiento. ¿Qué pasa? Que está cambiando la tendencia en cuanto al consumo de alcohol. Entonces, como que se ha endemonizado un poco el vino, lo han metido como una bebida alcohólica, cuando es algo propio cultural. Y yo quizás esto varía mucho según los países de procedencia, ¿no? Me llama mucho la atención que España es un país, el principal productor de vinos del mundo, junto con Francia e Italia, pero no en consumo. Cambio, este año pasado recorrimos con 20 sumieres todo el país completo Portugal, revisitamos muchas regiones vinícolas en una semana y el consumo de vino en Portugal es inmenso, ¿no? Mucho más. Entonces, se está reduciendo, pero salieron un estudio que había leído hace poquito que se reducía el consumo de vino, pero mira, en un país como España ha crecido el consumo de destilados. Vale. El consumo de destilados, somos un país que por muchos motivos somos un país súper cervecero, también, ¿eh? Sí. Entonces, es verdad que se ha reducido, sí, por muchos factores, pero yo también, estamos las nuevas generaciones ya no lo ven como una parte de nuestra cultura sobre la mesa, sino es ya ahora más como un producto de lujo o algo extra, ¿no? ¿Y qué papel tienen en ese sentido las familias a la hora de educar? Lo cuento por la anécdota que voy a contar y que, bueno, uno a través de ir a comer a los sitios pues, recuerda cosas y se encuentra situaciones. Y en tu caso, en Palacio Ico, me encontré con una situación que nunca antes me había encontrado. A la hora de servir el vino, yo acompañado de mis hijas, una de ellas menor de edad, y no lo aparentaba, le iban a poner vino y yo puse la mano tapando, como no le sirvan vino, que es menor de edad. Tú me dijiste que tenía que haber dejado que le pusiera vino para que lo oliera, para que lo viera, para que comprobara pues la lágrima, el velo, todo, los aromas y demás, y que no lo probara porque efectivamente es menor de edad, ¿no? Pero que debemos de aprender, que debemos de saber que los jóvenes, ¿no?, tienen que adentrarse en la cultura del vino, aún sin probarlo, al ser menores de edad, pero que todo el resto de sensaciones la captaran, la visual, la olfativa. Pues no sabes las veces que me pasa a mí, al día, en el Palacio Ico, tenemos la mayor parte de clientes que son turistas, muchísimos son franceses e italianos, y tienes que ver cómo ellos hacen esto con sus hijos de 15, 16, 17 años, que a lo mejor no les dejan probar o prueban un poquito, pero ya lo van introduciendo en el mundo del vino. Vamos a partir que el vino al final es parte de nuestra cultura. Igual que le enseñamos música o enseñamos otro tipo, pues, arte, cosas culturales propias nuestras, pues también el vino es parte de esa cultura. Entonces, ya no solo para los niños, para nosotros mismos como adultos, tenemos que tener también una consideración por la cantidad de alcohol que uno Claro, toma, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que al final es cultura. Entonces,
llegará un momento que XY, esos adolescentes empiecen a beber. Pues ya, pues no se puede decir no, sino enséñale cómo. Claro, No. ese fue el tema, ¿no? Decir, enséñale y lógicamente edúcale en la moderación, como es normal, ¿no? Oye, dime una botella que te haya emocionado. Yo sé que, claro, son muchas las que tienes ahí, pero una que dices, tardaré en olvidar ese día, esa botella. Pues mira, yo me gustaría que precisamente pasado mañana, bajo a Sanlúcar de Barrameda, yo no me gustaría decirte una marca en concreto, porque hay muchos y sería de valorar a otras, pero la última vez que yo recuerdo por la situación emocionarme, es decir, llegar a sacar una lágrima de emoción y decir qué bonito, qué momento estoy viviendo, fue catando palos cortados muy viejos en Jerez. Y bueno, vinos que... Porque yo no tengo pelos, pero si tuviera me los ponía de punta. Sí, porque tú eres especialista, ¿no? Además, concretamente en el vino de Jerez, ¿no? En el fino. Es que son vinos únicos en el mundo, son los mejores vinos que existen, sin duda. Es la única, como digo siempre, la única historia que está dentro de una botella. Quizás son los únicos vinos que existen que recreen cómo eran los vinos hace 80, 90 o hace 100 años, exactamente como bebían, por el método particular que tienen las criaderas y soleras. Entonces, hay tanta solera, tantos vinos tan viejos que transmiten tanto. Puedes llegar a estar en estado de meditación con un vino de aquí, ¿no? Entonces, quizás, te digo, yo que me recuerdo que era una cata, teníamos incluso seis palos cortados, que eran Bors, que tenían crianza mínima de 30 años, y estaba Bertrand Domecq, incluso dirigiendo la cata. Entonces, señor andaluz con esa casta y aquellos vinos. Ese apellido, ¿no? Y empezó a llorar ahí, y digo, gracias, miraba al cielo y decía, gracias a Dios por dedicarme a este mundo, porque la emoción que estaba viviendo era indescriptible. Y el vino habla, o mejor, tiene que hablar del lugar de donde procede, tiene que contar el sitio de donde es. Sin duda, sin duda. Deberían todos los vinos, de hecho los buenos vinos no son aquellos que son más caros o más exclusivos, sino los buenos vinos son aquellos que son capaces de transmitir lo que es el terruño, transmitir una zona, una climatología, unas personas. Ver todo esto en un vino, esos son los grandes vinos del mundo, sin duda, los que tienen esa particularidad que te transmiten una personalidad que huelas, pruebes y te lleve a esa zona, que sea capaz incluso de poder percibir los suelos, que percibir las condiciones climatológicas que hubo ese año. Esos son los grandes vinos, realmente. Nosotros estamos en Lanzarote, en ese camino. El vino de Lanzarote es reconocible y habla del lugar de donde procede. Sí, sin duda, sobre todo ahora también, aparte de toda la labor que han hecho durante años las bodegas clásicas de Lanzarote, hay una nueva generación, que igual que ha pasado en cualquier otra región vinícola, de pequeños viticultores que han estudiado fuera, saben trabajar muy bien la viña, cambian conceptos, cambian maneras de elaborar y hay esas están elaborando pequeñas parcelas que tienen una identidad única que están transmitiendo está transmitiendo el mineral, están transmitiendo la salinidad del mar en los vinos y están transmitiendo un territorio único. Entonces aquí hay ese balance que han aportado ahora, como digo, estos pequeños y nuevos viticultores junto con el trabajo anterior que llevan elaborando. Ha costado, pero los maridajes de vinos se ponen al mismo valor ya que el propio menú gastronómico, ¿no? En muchos lugares. ¿Qué se le puede decir a la persona que dice, ¿cómo puede ser tan elevado de precio un maridaje con respecto a una comida? Es decir, al final estás elaborando una creación y en la misma medida estás tomando otro producto distinto, de que es el vino. ¿Por qué tiene que haber, por tanto, una diferencia? ¿Por qué creemos que el vino tiene que estar muy por debajo del precio de un menú gastronómico? Bueno, mira, eso es cierto lo que comenta. Evidentemente es una cosa que estamos demandando
Desde hace años nosotros los sumilleres como el resto del personal de sala nos recorren el protagonismo que han adquirido todos estos últimos años los grandes chefs. Entonces estamos en el camino de conseguir esto porque al final lo que crea un chef con un plato es crear una experiencia y nosotros es lo que conseguimos. Al final una persona va a un restaurante va a comer, ¿no? Y eso es súper importante y es el foco. Pero durante el servicio, la parte más importante, el peso, la ejecución de todo eso lo lleva una sala. Entonces, nosotros con los vinos y con otros productos que no son vinos, licores, destilados, cafés, té, pues terminamos de cerrar ese círculo y crear, si más cabe, aún más experiencia, ¿no? Yo en mi caso elaboro mi propio vermut, pues tengo sobre una barra una barrica de ron que es un propio blend, tiene su servicio, entonces al final terminamos de crear todo esto. Con el tiempo estamos viendo y vamos a ver cada vez más, pues ya se está aquí equilibrando y ya recorrer, si nos vamos a grandes ciudades como Madrid, Barcelona, París, estamos viendo que cada vez hay más protagonismo en gastrobares. Es decir, donde también decía Ferradría que la siguiente revolución gastronómica va a venir por la sala. Es que ya los cocineros van a un nivel de loco, de Dios, y a ver quién es ahora mismo el más creativo. Y por qué dice la segunda revolución, si la analizamos bien, es porque es la parte gastronómica con mayor capacidad de crecimiento tiene. Pero hay que dignificar también el trabajo de sala, ¿no? Durante muchos años el segundo oficio de cualquiera de nosotros creíamos que podía ser el de camarero perfectamente, porque escoger un plato de la cocina y ponerlo en una mesa. En fin, sí. Eso desde luego no es así, es una absoluta aberración. Cuesta mucho encontrar profesionales de sala, pero hay que dignificar muchísimo al verdadero profesional, ¿no? Sí, y cuesta muchísimo también, porque aquí tenemos dos grandes problemas que hemos tenido siempre, que uno es el empresario que no encuentra personal cualificado y el personal cualificado que no le pagan. Que no encuentra un buen empresario. Que no encuentra un buen empresario. Entonces, son dos cosas que al final, si uno lo piensa, yo ni comparando, ni quiero comparar ni mucho menos, pero un profesor de escuela, de primaria, pues tiene sus 4 o 5 años de estudio de magisterio y yo llevo estudiando 22 años. Claro. Y tenemos que pelear cada euro que nos dan a nosotros. Aparte de crear la experiencia, somos gestores, gestionamos. Es decir, la capacidad económica del restaurante depende de nosotros. O sea, al final tienes que ir luchando, cada euro parece no está esto reconocido y es verdad que también nos hace falta educacionalmente hablando, nos hace falta un reconocimiento, una titulación que sea equiparable a un estudio universitario para las personas que se formen en sala. Sí. Entonces, es una manera de separar al camarero, como bien dices, que de toda la vida, con una persona que se ha formado, un reconocimiento educacional que tiene, para luego también exigir pues cuenta con un empresario. Entonces, no hay una titulación oficial, todo lo que estudiamos somos escuelas privadas o nos vamos a estudiar el Basque Culinary Center o la que sea. Pero sí que es verdad que demandamos desde tanto el Ministerio de Educación como el de Agricultura y Pesca, que llevan la asociación, la UAE es nuestra, durante años negociando para que, por favor, vamos a hacer, estos señores llevan estudiando 20 años. Claro. Estos señores tienen un conocimiento tremendo. Estos señores hay que diplomarlos de una manera u otra. Pues sí. Vamos a ir terminando, Iván, por hoy. Sí. Te esperamos cualquier otro rato por aquí. ¿Con quién te echabas una copa de vino ahora? ¿Una persona viva, muerta, de tu elección? ¿A quién te gustaría hablar con él o con ella? Me acabas de tocar emocionalmente ahora. Mira, te voy a decir que me encantaría ahora y siempre pues, echar una copa de vino con mi mujer, que está igual que yo, estamos todo el día trabajando y le debo muchísimo estos 2 últimos años que lo he pasado bastante mal personalmente y ahora y siempre y esta noche pues me tomaría una copa de vino con ella para agradecerle todo lo que ha hecho
y evidentemente no puedo evitar también pensar en tomarme una. Me encantaría, aunque fuera una última, con mi padre que me falleció joven y también le debo a él parte de que me hayan introducido en este mundo, ¿no? Pues salud, y que sea por muchos años. Muchas gracias. Salud, gracias. Comer, beber y conversar forma parte también de esto que llamamos vivir. Hasta el próximo episodio.